Vamos a ver el ejercicio número 2, relacionado con el teorema del valor medio. Nos pide demostrar que la función aquí definida cumple las hipótesis del teorema del valor medio en el intervalo cerrado que va de 2 a 6. Además, también nos pide que calculemos la CISA en la que se cumple la tesis, la conclusión de ese teorema del valor medio. Lo primero que tenemos que comprobar es la primera de las hipótesis. La primera hipótesis nos exige que la función sea continua en el intervalo cerrado 2, 6. Para eso estudiamos la continuidad de la función f de x en todo su dominio de definición, previamente. La función f de x es una función definida a trozos, compuesta por dos expresiones analíticas, que son polinómicas, y que como son polinómicas, sabemos que son continuas y derivables en todo R. Por lo tanto, esta función, de plantear algún problema de continuidad, lo hará en x igual a 4, en el punto de ruptura. Estudiamos, por tanto, solo la continuidad de la función en el punto de ruptura, x igual a 4. Si es continua la función en x igual a 4, lo será en todo su dominio de definición en todo R. Hago los límites laterales de la función cuando x tiende a 4 por la izquierda y por la derecha. Si me acerco a 4 por la izquierda, tomaré la expresión de arriba para hacer este límite, me sale 5. Si me acerco a 4 por la derecha, por valores superiores a 4, tomaré la expresión de abajo para calcular el límite, por la derecha de 4. Me sale 5, los límites laterales coinciden, y además coinciden con la imagen de la función, porque para x igual a 4, tomo la expresión de abajo, y me sale 5. Con esto demostramos que la función es continua en el punto de ruptura x igual a 4, que era el único punto en el que podía existir algún problema de continuidad. Como no plantea ningún otro problema, la función f de x es continua en todo su dominio de definición, pero es que su dominio de definición es todo R, porque incluye todas las x inferiores a 4, todas las x superiores a 4 y x igual a 4. Por lo tanto, la función es continua en todo R. Y en particular, tal como nos lo exige el teorema del valor medio, en el intervalo cerrado 2, 6. Pasamos a analizar la segunda hipótesis o premisa que nos exige el teorema del valor medio. La segunda premisa es la condición de que la función f de x sea derivable en el intervalo abierto 2, 6. Para analizar la derivabilidad de esta función en su dominio de función, habrá que calcular la función derivada de esta expresión. Y como dije antes, esta función es derivable en todo R, puesto que está compuesta por dos funciones polinómicas, y solo plantea algún problema de derivabilidad en el punto de ruptura. Por lo tanto, habrá que estudiar la derivabilidad solamente en el punto de ruptura. Derivamos la función, definida a trozos del enunciado, y nos sale esta expresión. Esta es la expresión analítica de la función derivada. Analizamos la derivabilidad en x igual a 4, que es el único sitio donde va a existir algún problema. Porque como vemos, las dos expresiones analíticas que componen la función derivada son polinómicas, bueno, la de abajo es polinómica y la de arriba es una constante, y no plantea ningún problema de derivabilidad, la función del enunciado. En cambio, en x igual a 4 hay que estudiar las derivadas laterales. Calculo la derivada a izquierda de 4, cuando me acerco a 4 por la izquierda, empleando la expresión analítica de la derivada de arriba, que me dice que siempre vale 2 para todos los x inferiores a 4. Por lo tanto, si me acerco a 4 por la izquierda, la derivada vale 2. Y calculo la derivada por la derecha de 4. Para cuando me acerco a 4 por la derecha, por valores superiores a 4, tomo la expresión de la
la expresión analítica de la derivada de abajo. F' a 4 por la derecha, sustituyo y me sale 2. Las derivadas laterales coinciden para el punto de ruptura, lo cual significa que la función del enunciado es derivable en el punto de ruptura x igual a 4, porque las derivadas laterales han coincidido. Y como dije antes, esta función no plantea ningún problema de derivabilidad en ningún otro punto. Observando la expresión analítica de la función derivada, vemos que no hay ningún valor de x para los que estas expresiones analíticas nos genere algún problema. Por lo tanto, sacamos de conclusión de que la función derivable del enunciado, es derivable en todo R, y en particular en el intervalo abierto que va de 2 a 6, como nos lo exige el teorema del valor medio. De acuerdo con el teorema del valor medio, como la función es continua en el intervalo cerrado 2, 6 y derivable en el intervalo abierto 2, 6, va a existir un punto, una cisa C, incluida en el abierto 2, 6, en el que se cumple la igualdad que aparece en el teorema del valor medio, en el que se cumple esta igualdad de aquí. Existe un C perteneciente al intervalo 2, 6, en el que la derivada tomará el valor que aparece a la derecha del igual, tomará el valor que resulta de dividir el incremento de la función en ese intervalo entre la amplitud de ese intervalo. El extremo superior, la imagen en el extremo superior, menos la imagen en el extremo inferior, y abajo la amplitud del intervalo. Me sale 1 al hacer aquí las cuentas. Entonces, teorema del valor medio me garantiza que existe una cisa incluida en ese intervalo en el que la derivada vale 1. El segundo apartado del ejercicio me pide que calcule esa cisa C en el que la derivada toma el valor 1. Pues bien, para eso lo que tengo que hacer es igualar la primera derivada, la derivada de la función, igualarla a 1. Para igualar esta función derivada a 1, lo que tengo que hacer es igualar cada una de sus expresiones analíticas a 1. En la de arriba no puede ser igual a 1, puesto que para todo x inferior a 4, para todas las x inferior a 4, la derivada de la función vale 2 siempre. Imposible que exista un valor de x inferior a 4 en el que la derivada tome el valor 1. En cambio, la de abajo, que tiene una expresión analítica en la que aparece la x, sí que la voy a poder y la debo igualar a 1. La igualo a 1, la expresión analítica de abajo, y obtengo un resultado, x 9 medios, 4,5. Ese 4,5, x igual a 4,5, sí que está incluido en este intervalo de definición de esta derivada, para esta expresión analítica. Por lo tanto, sí que nos resulta válida. Además, esta cisa también está incluida en este intervalo abierto. Es decir, que existe una cisa, x igual a 4,5, que está incluida en ese intervalo y también en el otro, en el que la función derivada nos sale igual a 1, que era lo que queríamos comprobar, que era lo que el teorema del valor medio me garantiza que existe. Existe un C incluido en el intervalo 2, 6, el x igual a 4,5, en el que la derivada toma el valor 1.